todavía más y eso realmente preocupa, ¿no? Preocupa porque si en momentos en que hemos tenido pues, crecimiento de PIB y que hemos tenido y que tenemos crecimiento del empleo, que quieren decir más cotizaciones sociales, no somos capaces de bajar el déficit y prácticamente pues, reducirlo muy mucho, prácticamente hasta cero. ¿Qué pasará cuando esos números positivos que tenemos ahora en la economía pues, vayan a peor y básicamente influenciados por efectos externos como pueden ser los tipos de interés a nivel mundial, que ya han bajado todo lo que tenían que bajar y en Estados Unidos empiezan a subir y también el Banco Central Europeo hay la tendencia de que vuelvan a subir? También los datos del petróleo, que si bien en los últimos días pues, ha bajado un poco, venimos de cifras más altas. También de la economía mundial, donde pues, hay toda una serie de incertidumbres, incluso incertidumbres nuevas, y también pues, los vientos en estos momentos que existen en la economía mundial, el incremento del proteccionismo, y que eso da como consecuencia pues, seguro que menor actividad. Por tanto, habrá que poner énfasis en la tributación empresarial, énfasis también en los gastos y también énfasis también en los ingresos. Yo creo que este es un dato muy importante, especialmente porque en la época de crisis siempre miramos qué ha pasado con los ingresos, que en algunas circunstancias y en unos impuestos concretos pues ha bajado de una manera muy importante y ahora se han vuelto a recuperar y ya tenemos unos ingresos tributarios que teníamos antes de la crisis, es decir, en el año 2007. Pero nunca nos hemos puesto a mirar con excesivo detalle qué ha pasado con los gastos. Y con los gastos la única conclusión que se puede llegar a sacar es de que los gastos se han mantenido y se han mantenido gracias a que ha habido un recorte muy importante de la inversión y que esta inversión tiene que volver y volver o sí, porque si no se vuelve a incrementar la inversión, especialmente en infraestructuras, pues no haríamos bien las cosas. Ante las hipótesis de incremento de los tributos, creemos que es importantísimo explicar qué es la tributación empresarial. ¿Por qué? Porque cuando hay que hablar de impuestos parece que se mira solamente a las empresas, cuando las empresas solo son una parte y lo más importante pues, son los ciudadanos. Con datos de Eurostat está bien claro de que estamos en tributación empresarial por encima y también con datos del Banco Mundial bastante por encima. Pero aparte de la tributación empresarial, hay que decirlo muy claro, no solamente son el impuesto de sociedades, son muchos más ingresos tributarios. El más importante, las cotizaciones de la Seguridad Social, la parte que paga la empresa, que estamos en 93.000 millones de euros, la parte que es a cuenta del trabajador, que son 31.700, para un total de 125.000, en contraposición de un impuesto de sociedades que para el año 2017 pues han sido alrededor de 23.000 millones de euros. Pero aparte de estos impuestos, de impuestos de sociedades, hay otros impuestos que también tienen relación directa pues, con la actividad de las empresas, como es el IRPF, también con lo que es el IVA, y también con lo que son los impuestos especiales, los impuestos autonómicos y también los impuestos de los ayuntamientos, que de alguna manera también estos impuestos son los pagan las empresas, como en el caso de los ayuntamientos, pues el caso concreto del IAE, que por cierto lleva muchos años sin variar sus condiciones de cuando se inició. En cuanto a las empresas, también hay que tener muy claro de qué tipo de empresas son las que recaudan más. Y en estos momentos las empresas que facturan menos de 300.000 euros solo recaudan 935 millones de euros, que es un 3% del total de la recaudación del impuesto de sociedades, y por contra, todas las empresas que facturan más de 10 millones y que tienen bases imponibles positivas, que son poco más de 15.000, y que en estos momentos el 90% ya está con bases imponibles positivas, recaudan el 83%. Por tanto, hay que ver muy bien cuáles son las empresas y el número de empresas que hay y cuál es la recaudación total de todas esas. Para cuadrar estas cuentas hay dos soluciones en cuanto a déficit, o subir los ingresos o bajar los gastos. Por la parte de los ingresos, la solución más simple es siempre la mayor actividad.
También, y especial énfasis ponemos siempre nosotros en un combate a la economía sumergida por la vía del convencimiento y también por la vía de la penalización. Y yo creo que en la situación en la que estamos en estos momentos, no solamente en España, sino a nivel de toda la Unión Europea, hay un compromiso de la Unión Europea para reducir de la manera más rápida posible y lo más coherentemente posible la economía sumergida. Por la parte de los gastos, también es posible, digamos, mirárselos, decir que es imposible hacer nada con los gastos. Yo creo que es una contestación poco coherente. Siempre tenemos pequeñas bolsas de despilfarro, y en esas bolsas de despilfarro pues hay que combatirlas y buscar las eficacias de todas las administraciones. Desde esta casa yo creo que ponemos un ejemplo cada año pues, en cuanto a la regulación, al exceso regulatorio, al coste de la regulación, al exceso de duplicidades en las administraciones, a los traspasos que se han hecho de las competencias, más de 2.000 desde el año 80 hasta la fecha, y que no se han hecho suficientemente bien. Y poner en énfasis, digamos, la necesidad de reforma del sector público en cuanto a digitalización, en cuanto a tecnificación. En definitiva, que cuando miremos las posibilidades de incremento de impuestos, que miremos exactamente la tributación empresarial y veamos que esta está en línea con la que hay en Europa y por tanto, no esperemos que sea por parte de la tributación empresarial un incremento muy importante de la tributación empresarial y no solamente en el impuesto de sociedades, donde podamos buscar pues, los mayores ingresos que algunos piensan que son necesarios de cara a futuro. Y ahora ya entraremos en el análisis de los datos concretos y Bernardo Aguilera nos hará un resumen del documento. Gracias, presidente. No sé si está la presentación cargada. Ahí está. No, de manera breve, pues bueno, explicar un poco cuál es el objetivo de este informe breve que presentamos y que es ante ciertas informaciones. Las últimas son estas afirmaciones del Gobierno recientes de que las empresas pagan un 12%. Pues la idea es explicar realmente cuál es la cantidad que pagan las empresas y cuál es su contribución a la solidaridad. Otro objetivo es contrarrestar precisamente estas informaciones parciales y sesgadas, y el tercer objetivo es hacerlo con datos oficiales de la agencia tributaria. Frente a ese 12%, que son las últimas informaciones que se han escuchado en los medios, los datos de la propia agencia tributaria pues dicen que las empresas pagan un 22,5% de la base imponible, pagan un 46,9% de su beneficio si tenemos en cuenta todos los impuestos que pagan y aportan el 30,4% a la recaudación total por diferentes figuras impositivas. ¿Por qué base imponible y no resultado contable? Pues la base imponible es lo que determina la propia ley del impuesto de sociedades para decir cuál es el beneficio a efectos fiscales de una empresa. Entonces, manejar cifras u otras variables como el resultado contable, pues no se ajusta a la realidad. Primero, porque el resultado contable está hablando de beneficios mundiales de una empresa y está hablando de lo que una empresa pues, puede ganar en los diferentes países en los que opera. En esos países ya paga. Y si tuviera que pagar otra vez aquí en España, pues nos estarían cumpliendo los alrededor de 88 convenios sobre doble imposición internacional. Ahí están las principales diferencias y quizás la conclusión es que si una empresa tuviera que pagar como grupo de sociedades, como una sola sociedad, pues probablemente se fusionaría todo el intragrupo porque no le saldría a cuenta. Pero la idea es que si nosotros hablamos de base imponible es porque es la propia ley del impuesto de sociedades la que dice qué es lo que hay que aplicar para calcular el beneficio fiscal, no el resultado contable, que son otra de las incertidumbres que tenemos ahora sobre los anuncios, si ese 15% que se ha anunciado es sobre base imponible o si es sobre resultado contable. Si fuera sobre resultado contable, pues no sabemos cómo se evitarían esas infracciones
a multitud de convenios que están firmados sobre doble imposición internacional. Es cierto que ha habido un descenso en la recaudación del impuesto de sociedades, pero también es cierto que se toma siempre 2007 como año de referencia, cuando ese año 2007 fue un año absolutamente excepcional. A partir de 2007, pues en 2008, como sabemos, empezó la crisis tan devastadora y, bueno, pues se están recuperando. Las empresas tenían un beneficio del mayor porcentaje. Tenían un 46,1% de empresas con beneficios frente al 41% actual. Los beneficios son un 54% inferiores, siempre tomando como referencia lo que dice la Ley de Impuestos de Sociedades, es decir, la base imponible. Si en 2007 esa base imponible era de 219.000 millones de euros, en la actualidad esa base imponible sobre la que se gravan los beneficios fiscales es de 118.000 euros. Y también pues, muchas empresas con beneficios están recuperándose de las pérdidas de esos años tan devastadores de la crisis. Ahí decimos que se recaudaron en 2007 7.000 millones de euros más que en 2006, que fue el segundo mejor año, y nosotros pensamos que si las empresas se les deja que se recuperan definitivamente, pues subirá la recaudación sin dañarlas en su competitividad. Pero es que además, como decía el presidente, pues las empresas no solo pagan impuestos de sociedades, que es otra de las cuestiones que estamos observando cuando se transmite esto a los medios de comunicación. Parecería que solo pagan de la parte de la tarta fiscal impuesto de sociedades, cuando son 24.000 millones de euros por ese impuesto y son 93.000 millones de euros en cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Ya sabemos que en muchas ocasiones se dicen que las cotizaciones sociales no es un impuesto puro y duro, puesto que no va a la caja única, sino que va a la caja de la Seguridad Social. Pero las cotizaciones sociales es un impuesto al factor trabajo, vaya a la caja que vaya. Hay otros impuestos, como son los propios de las comunidades autónomas, 2.000 millones de euros. El impuesto a actividades económicas, 600 millones, solo en las capitales de provincia. El ICIO, el IBI, tasas, cánones y también hay una cuestión que son los impuestos medioambientales que muchas comunidades autónomas han desarrollado y en los que, además de la dispersión legislativa que se está produciendo, pues en ocasiones esos impuestos medioambientales no cumplen con la finalidad para la que han sido creados, que es eliminar esa supuesta actividad contaminante, de tal manera que el impuesto sea más caro que cambiar la tecnología o cambiar el modo, de tal manera que esa actividad no sea contaminante y se está mirando como una fuente de recaudación paralela o añadida. ¿Cuánto supone, por tanto, esa contribución a los ingresos públicos? Pues según Eurostat, de nuevo fuente oficial, pues las empresas españolas aportan el 30,4% del total de la tarta tributaria de los ingresos públicos, cuando la media en la eurozona es del 26,2%. Es decir, está más alta, con lo cual acusar al sector empresarial pues nos parece que no es ni cierto ni justo. Según el Banco Mundial y el informe Paying Taxes, las empresas están pagando un tipo real del 46,9% sobre beneficios, frente a una media del 40%, es decir, 6 puntos por encima de la media de la Unión Europea, y tomamos la media de la Unión Europea porque es nuestro mercado natural y es donde tenemos más o menos nuestro reflejo con nuestros principales competidores, que es al final del día con quienes las empresas se tienen que medir. Y de ese desglose, de ese 46,9%, pues un 35,6% son cotizaciones sociales empresariales, un 10,6% impuestos a sociedades y un 0,7% son otros impuestos. Y bueno, hay algún ejemplo de países donde tienen una fiscalidad empresarial más baja, a pesar de recaudar más por el impuesto a sociedades. Y, presidente, yo
hasta aquí son los números un poco. Gracias. Hay muchos números, muchos análisis sobre empresas pequeñas, empresas grandes, empresas medianas y de todo tipo, pero yo creo que las conclusiones son claras, que la aportación empresarial de las empresas a la tributación total pues es una tributación acorde con lo que hay en Europa y que no nos miremos simplemente pues, el impuesto de sociedades, sino que miremos el resto del tipo de impuestos. En el impuesto de sociedades lo que podríamos hacer, si acaso, mirar cuál era la recaudación que había en el año 2000, y en el año 2000 pues estaba alrededor de 17.000 y es verdad, en el 2007 subió a 46.000, pero en esos años es muy importante ver cuál era la recaudación del impuesto de sociedades que procedía del tema inmobiliario y del tema de la construcción y también del sistema financiero, que de alguna manera representaban casi alrededor del 45% del total de los ingresos. Como bien sabemos todos, el sector inmobiliario, el sector de la construcción cayó de una manera importante desde el punto de vista de actividad. Recordemos que en el momento máximo del sector empleaba 2,5 millones de personas y en el momento mínimo se llegó a emplear 900.000 personas. Ahora estamos cambiando, estamos en evolución positiva pues, en ese sector y por tanto